Estimados estudiantes de cálculo diferencial, yo quería hoy aclarar un pequeño detalle de la vez pasada, ver una ecuación exponencial que no hemos visto y pasar a ver las funciones trigonométricas. ¿Con qué propósito? Poder terminar acá. Después yo voy a tomar el taller y trataré de hacerle una revisión global para que ustedes también lo puedan manejar adecuadamente. Eso es finalización del primer corte. El siguiente tema va a ser sobre límites. Vamos a seguir avanzando acá. Yo quisiera saber, voy a inventarme un mecanismo para saber exactamente del grupo cuántas personas me están siguiendo en estos videos. Yo pienso que la mayoría, ¿no? Pero bueno, después miramos el mecanismo para ver cómo diseñamos un mecanismo de evaluación. Esto lo tenemos que ir haciendo. Bien, señores, entonces continuamos. Lo primero que les quería comentar es lo siguiente. Primero, ¿sí? Listo. Quiero hacer esto es sobre cambio de base, ¿sí? Que tuvimos un pequeño percance y esto lo quiero corregir para que quede bien. Usted tiene, cuando tiene y igual a la x, esto usted concluye que x es el logaritmo en base a de y. ¿Listo? Entonces, eso es la relación de función inversa exponencial versus logaritmo. Eso está claro. Pero lo que yo quise hacer ese día, lo quiero corregir acá, es tomar el logaritmo en base c de y. Y a esto lo voy a llamar logaritmo en base c de a la x. Claro, si dos números son iguales, tienen el mismo logaritmo en cualquier base. Yo, por propiedades del logaritmo, puedo tomar este x y pasarlo acá. Entonces me queda que logaritmo en base c de y es igual a x por el logaritmo en base c de a. Despejemos esta x, pasamos este aquí a dividir y me quedará que x, podemos dejarlo a este lado, ¿no? La x a este lado, esto sobre esto me quedaría logaritmo en base c de y es sobre logaritmo en base c de a. Sí, creo que el despeje es correcto. Este queda abajo, este queda arriba, pero cambié de sector. Pero ¿quién es x? X, véalo usted, es el logaritmo en base a de y. Entonces vea que la fórmula está plenamente, y ahora sí está clara, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Esta se llama la fórmula de cambio de base. Dice que el logaritmo en base a de y es el logaritmo en cualquier base de a y sobre el logaritmo en cualquier base de a. Eso era una cuestión que la vez pasada tuvimos una pequeña complicación de pronto porque me equivoqué al comienzo y eso ya pues queda perfectamente aclarado. Segundo son ecuaciones de carácter exponencial. Estas ecuaciones de carácter exponencial también dan una pauta para ecuaciones de carácter trigonométrico. Ya las ecuaciones logarítmicas las hemos resuelto. Entonces, segundo temita corto de hoy es este. Lo que se pueden llamar ecuaciones exponenciales. Llamémoslas así. Ecuaciones exponenciales.
yo podría tener lo siguiente. Digamos que yo tenga 2 a la 2x más 2 a la x, ¿sí? Menos menos 6 menos 6, ¿listo? Igual a 0, listo. Bien, esa es una ecuación de carácter exponencial. Pregunta, ¿cómo se va a mirar este problema? El análisis comprende primero tener en cuenta que esto sería 2 a la x al cuadrado, porque 2 por x es 2x, propiedades de los exponentes, más 2 a la x, perdón, más 2 a la x y menos 6 igual a 0. Entonces, aquí se va a hacer algo que también se utiliza en las ecuaciones trigonométricas. Es 2 a la x está en ambas partes, yo voy a llamar omega igual 2 a la x. Entonces, ¿qué va a quedar? Como omega es 2 a la x, queda omega al cuadrado más omega menos 6 igual a 0. Y entonces me van a quedar dos valores, que son omega más 3 por omega menos 2. Creo que es claro, ¿no? 3 menos 2 da 1. 2 por 3 menos 6, menos 2 por 3. Esto es un producto de factores igualado a 0. Da dos soluciones, que son omega 1 igual a 2 y omega 2 igual a menos 3. Entonces, para no borrar el tablero por ahora, voy a terminar. ¿Quién es omega 1? Omega 1 tiene que ser 2 a la x1, entonces sería 2 a la x1 es igual a 2. Y omega 2 es 3 menos 3. Y 2 a la x2 es igual a menos 3. ¿Me explico? Omega 1 es 2. Omega 2 es menos 3. Pero aquí observamos un detalle. ¿Usted cómo resuelve esta ecuación? Tomando logaritmo a ambos lados en base 2. Entonces, yo creo que ya podemos pasar aquí, porque el espacio ahí ya se redujo considerablemente. Y ahora miramos esto. En la primera ecuación, en esta, yo tengo 2 a la x1 es igual a 2. Voy a hallar x1. Bueno, sería así. Logaritmo en base 2 de 2 a la x1 es igual al logaritmo en base 2 de 2. Me da x1 es igual, x1 por logaritmo en base 2 de 2 es igual al logaritmo en base 2 de 2. Pero yo puedo cancelar estos dos valores y me queda 1. Por lo tanto, pues esta solución fue muy sencilla. Primera, ¿no? Y me dio que x1 es igual a 1. ¿Y cuál sería la otra? La otra sería con esto. Entonces aquí va a suceder algo que es lo siguiente.
Si usted coge la otra ecuación, que es esta, sería la primera, ¿no? La primera. Y la segunda, que sería 2 a la x2 igual a menos 3. Usted debe tomar logaritmo. Logaritmo en base 2 de 2 a la x2 es igual al logaritmo en base 2 de menos 3. Pero esto produce error, porque usted no le puede sacar logaritmo a un negativo. Y la pregunta es, ¿por qué no le puede sacar logaritmo a un negativo? Resulta que si usted tiene un número negativo, la función logarítmica siempre va a tener esta estructura. O sea, la función logarítmica viene así. Logaritmo. Cualquier logaritmo tiene este comportamiento. Es una observación. O sea, para los números negativos, o sea, para menos 3, el logaritmo no está definido. Entonces, ¿qué pasa con el problema? Que esta solución se rechaza porque no existe y la única respuesta que habría para este problema es que el único valor viable para x es 1. Bueno, nos sale una ecuación demasiado sencilla, pero no siempre van a salir así de sencilla. Quería darles un modelo de cómo resolver una ecuación de carácter exponencial. Bien. Y ahora viene la tercera parte de hoy, con lo cual cerramos este primer corte. Esa tercera parte es el estudio de las funciones trigonométricas de una manera propia para la ingeniería. ¿Sí? Cuando digo propia para la ingeniería es borrar una cantidad de, a veces, malentendidos que existen con las funciones trigonométricas y asimilar el concepto de una manera más adecuada para todo lo que ustedes tienen que utilizarla en sus carreras. Entonces viene la tercera parte de hoy. Esa tercera parte de hoy se llaman las funciones trigonométricas. Entonces vamos desde el puro comienzo de ellas. Claro que en realidad uno lo que hace es estudiar detenidamente la función seno y coseno, porque las demás funciones están definidas a partir del seno y del coseno. Entonces vamos a dar esta definición original. Como comentario anecdótico, las funciones trigonométricas que vamos a estudiar, seno y coseno, tangente, etc., eran ya conocidas desde la época de los griegos. La definición es esta. Vamos a partir de un triángulo, sea el triángulo ABC, con el ángulo C igual a 90 grados. Bueno, esta definición le voy a colocar dibujo y todo lo demás, ¿sí? Entonces tengo un triángulo cualquiera con un ángulo de 90 grados. Para responder a esta presentación, este va a ser el vértice A, este va a ser el vértice B y este va a ser C. Entonces, aquí hay un ángulo que es el ángulo que se forma en A. Pero cuando uno tiene un triángulo con esas características, se acostumbra a colocar esta medida, la llaman A, el que se opone a B la llaman B y a esta la llaman C. Bien. Hay un detalle que esto satisface Pitágoras, que es A cuadrado más B cuadrado es C cuadrado, pero por ahora eso no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, se definen dos funciones. El seno de A. El seno de A lo ponemos así, ¿sí? Se supone que es el ángulo A.
como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, cosas que ustedes tal vez cubrieron en bachillerato, y el coseno de A como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Las otras funciones por ahora no nos preocupemos porque son tangente, seno sobre coseno, secante es 1 sobre coseno, cosecante es 1 sobre seno y cotangente es coseno sobre seno. Por ahora dediquémonos a estas. ¿Cuál es el único problema que tenemos acá? Es que si usted quiere llamar a, este es un ángulo θ, ¿no? O X, llamémoslo ángulo X. Llamémoslo ángulo X. Para llamarlo coseno de X. O sea que el coseno de A propiamente es el coseno de un ángulo que vale X. Perdón, el coseno de abajo, este es el seno. Y este sería el coseno de X, porque esto va a tener una medida, ¿no? Pero esta definición tiene un pequeño problema, que solamente existe para valores comprendidos entre 0 y 90. Y eso que en 90 hay problema, ¿no? Que en 90 grados aquí ya no hay triángulo. Aunque en 0 tampoco hay triángulo, pero bueno, uno puede adaptar que la base, cuando vale 0, la altura vale 0. Pero bueno, entonces ahí hay una limitación. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Esta forma de trabajar las funciones trigonométricas solo sirve para ángulos que estén comprendidos en este dominio. Vamos a extenderla a todos los reales. O sea que usted puede calcular el seno de 120 grados, el coseno de 240, el seno de menos 20 grados, todo lo que usted quiera lo puede calcular. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a lograr realizando lo que se llama extensión de las funciones trigonométricas a todos los reales. Bien, entonces sería lo que vendría a continuación acá. Entonces viene el asunto. Extensión de las funciones del seno y coseno a todos los reales. Entonces, eso se logra haciendo lo siguiente. Ese es el tema que sigue con las funciones trigonométricas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar un círculo que tenga estas características. Este es el eje X, este es el eje Y, y vamos a pensar que el círculo tiene radio 1. ¿Sí? Entonces, el triángulo que teníamos antes lo vamos a considerar de esta manera. Este va a ser un cateto y este va a ser otro cateto y esta va a ser la hipotenusa. Y este ángulo lo vamos a llamar X. Este ángulo es recto. ¿Okay? Entonces, como estábamos antes, ¿no? Bien. Claro, esto va a ser el origen. Este sigue siendo el punto C. O sea, y este va a seguir siendo el punto B. Lo que pasa es que el origen A, por ser origen del sistema, lo va a llamar con la letra O. Pero es el mismo triángulo de antes. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo digo, ¿quién es el coseno de X? Coseno de X es igual cateto adyacente OC sobre la hipotenusa, pero como esto tiene radio 1, la hipotenusa vale 1 sobre 1. ¿Y quién es el seno de X? El seno de X es cateto opuesto BC
sobre 1. Pero dése cuenta usted de un detalle. ¿Quién es OC? OC es este valor. ¿Y quién es BC? BC sería este valor que está acá, porque son iguales, ¿sí? Esto es un rectángulo. Así como este es igual a este es igual a este. O sea, este que está arriba también es igual al de abajo, es un rectángulo. Entonces podemos sacar una conclusión. Como nos damos cuenta que BC es igual a OD, entonces, ¿cuál es la gran conclusión que sacamos de esta observación? Es que el coseno de este ángulo es la proyección de la hipotenusa sobre el eje X. ¿Sí? O sea, coseno de X es igual a la proyección de la hipotenusa que es OB sobre el eje X. Sobre eje X. ¿Listo? ¿Y quién es seno de X? Seno de X es la proyección de la hipotenusa sobre el eje Y. Sobre Y. Con esa mirada podemos hacer lo siguiente. Si yo defino el coseno y el seno como la proyección de esta hipotenusa sobre X y sobre Y, el coseno y seno, yo puedo hacer lo siguiente. Pasar a este cuadrante y mirar por aquí ángulos mayores. Por ejemplo, estos son 90 grados. De aquí a aquí van 90 grados. Aquí iríamos 120 y aquí iríamos de 30 en 30, 150 y 180. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo el ángulo lo considero un poquito más grande como esto? Ese ángulo va a valer 120 grados. Pero antiguamente 120 grados no se podía hacer. Ahora sí, ¿por qué? Porque el coseno de 120 grados va a ser la proyección acá. Esa proyección acá, uno puede darse cuenta que vale menos un medio, porque cae en la parte negativa del eje X. Y esta proyección acá, uno puede darse cuenta que vale raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Uno lo puede observar, ¿no? O sea que si yo me salgo del límite que tenía, que era de 0,90, y paso a 120, yo puedo calcular el coseno y el seno utilizando este criterio. Proyecte sobre el eje Y positivo. Es decir, aquí lo que nosotros podemos observar es que el coseno de 120 grados es menos un medio y que el seno de 120 grados es raíz de 3 sobre 2. Claro, es lo mismo, ¿no? Aquí, si usted se viene para acá, este ángulo vale 60. 60, vea. El coseno de 60 es un medio. Y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Entonces, cuando esté aquí, en 120, está al mismo nivel de acá. Y en 150 es como si estuviera al nivel de 30 grados, ¿no? Eso lo vamos a mirar a continuación con nuevos ejemplos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta tercera sección de hoy? Que usted pueda calcular el seno y el coseno de cualquier ángulo en los reales. Por ejemplo, ¿qué pasa si el ángulo vale 270 grados? Si vale 270 grados, quiere decir que usted va 90, 180, 270 y llega acá. Pero ¿qué pasa con los negativos? Si usted empieza a mover el ángulo así es negativo. Menos 90, menos 80, menos 270, menos 360 y así sucesivamente recorre todos los reales. Eso es lo que está detrás de esta definición. Coseno y seno.
Entonces vamos a hacer unos ejercicios adicionales para poder entender esta primera parte. Sin embargo, voy a controlar el tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? No, muy bien, vamos bien. Entonces, sigamos. Bueno, entonces, veamos otro ejemplo. A ver si logran captar. Antes de avanzar un poco, viene lo siguiente. Cuando usted tiene el círculo de radio 1 de antes, con sus ejes, este es el eje X, y este que viene acá es el eje Y, ¿sí? Cuando usted tiene esto tiene radio 1, ¿sí? Usted va a tener en cuenta dos triángulos importantes. Por ejemplo, cuando este ángulo vale 30 grados, ¿qué debe saber usted? Este es el seno de 30. El seno de 30 es 1/2. Y este que está acá es el coseno de 30. Y el coseno de 30 vale raíz de 3 sobre 2. Claro que eso usted lo puede sacar así, fácilmente, ¿sí? A ver, ¿qué podemos hacer? Este es el triángulo, ¿no? Esto vale 1. Entonces, y esto vale 60 grados, ¿sí? Y este vale 30 grados. ¿De qué triángulo estoy hablando? De este, ¿no? Si este vale 30, este vale 60, porque este vale 90, porque todos suman 180. O sea, este que está acá vale 180. Perdón, este que está acá vale 60. Este vale 60. ¿Listo? Entonces, para entender por qué el coseno y el seno son así, yo quiero que observen un detalle. Yo puedo construir este triángulo igualmente a este lado. Entonces, si lo construyo a este lado, esto igual a esto, estos dos triángulos van a ser iguales, porque si este es de 90, este va a valer 60, ¿sí? Y este va a valer 30, porque son triángulos iguales. Ahora sí, ¿cuánto vale esto? Ah, pues 60, 60, este triángulo es equilátero, o sea que esto vale 1. O sea que este pedacito pequeño vale 1/2 y este pedacito pequeño vale 1/2. Esa es la razón de lo siguiente. Por ejemplo, de ahí que se está mostrando para ustedes rápidamente, que el coseno de 60, ¿qué es? Cateto adyacente 1/2. Y el seno de 60, ¿cuánto es? El seno de 60 es esto. Y esto vale raíz de 3 sobre 2 por Pitágoras, ¿no? Porque si usted tiene 1 y 1/2, ¿quién es por Pitágoras la raíz de 1 menos 1/4? La raíz de 1 menos 1/4 es este cateto que vale raíz de 3 sobre 2, porque daría 3/4. Listo. Conclusión. Esa es la razón por la cual estos valores de las funciones son como son. Pero ¿cuál otro es importante que ustedes sepan? No solamente ese, sino que es importante que ustedes conozcan este triángulo, que es todavía más sencillo de analizar, en el primer cuadrante. Este primer cuadrante, el triángulo sería así, 45 grados, que es un ángulo importante. Este vale 90, o sea que por suma de 180, este debe valer 45. Pero si vale 45, el seno y el coseno son iguales. Entonces, ¿qué significan que sean iguales? Llame usted, este es X y este es X. ¿Sí? Son iguales porque este triángulo es isósceles. Igual. O sea que, y esto vale 1, ¿no? Como siempre, esto está valiendo 1 como siempre. Entonces te va a decir que x al cuadrado más x al cuadrado por Pitágoras es igual a 1. Y ahí queda que 2x2 es igual a 1. O sea que x al cuadrado es igual a 1/2. Luego x vale raíz de 1/2, que es
raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿qué enseñanza sacamos de ese segundo? El seno de 60, el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Entonces la otra enseñanza es esta. De esta figura queda que el coseno de 45 es igual al seno de 45 y es igual a raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Y ahora sí estamos listos para hacer cosas como estas. Por ejemplo, ya más con mayor. Por ejemplo, 120. ¿Qué pasa con 120? Que fue lo que hicimos acá. 120 es este ángulo, ¿no? Entonces usted analiza la figura así. Le manda la hipotenusa acá que vale 1 y traza una paralela. Listo. Entonces usted se da cuenta que este triángulo es un triángulo, esto vale 30, esto vale 60 y esto vale 90. Pero en un triángulo 30, 60, 90, el valor más grande es raíz de 3 sobre 2, véalo. El más grande vale raíz de 3 sobre 2, pero raíz de 3 sobre 2 corresponde ¿a quién? Al seno. Entonces usted dice ahí que el seno de 120 es raíz de 3 sobre 2. Y este valor que está aquí, véalo donde cae en la parte negativa del eje. Entonces tiene que el coseno de 120 es igual a menos 1 medio. Y para terminar, vamos a hacer unos ejercicios finales, ¿sí? Un ejercicio final de algo que, con todo lo que hemos visto, es bueno que usted vuelva a revisar esto y nos queda una pequeña sección adicional. O sea, hoy no alcanzamos, debemos terminar en una nueva sección, pero bueno, la idea es llegar al final del primer corte. La próxima vez ya vengo con el taller en mi mano para mirar ejercicios del taller. Entonces veamos un último ejemplo. Vamos a calcular, ¿sí? Calcular seno de 210. Entonces mira lo que vamos a hacer para terminar. Ya con esto creo que terminamos lo que queríamos hacer. Coge el círculo de radio 1. Traza los ejes que vienen así. X y Y. Esto tiene radio 1. Busca el ángulo de 210. Entonces, 210 usted lo va a buscar de esta manera. 90, 90, 180. Para llegar a 210 le faltan 30 más. O sea que llega a una angulación conocida. O sea, llega aquí. Este ángulo va a valer 210 grados. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cae en el tercer cuadrante. Entonces mire lo que es. Esta proyección es el coseno. Y esta proyección es el seno. Pero este es un triángulo, vea, 30, 60, 90. Entonces usted llega a la conclusión que el coseno de 210 es menos raíz de 3 sobre 2. Y que el seno de 210 es abajito menos 1 medio. Y esto vale menos raíz de 3 sobre 2. Es menos 1 medio. O sea, usted por ejemplo puede calcular. ¿Y cuánto vale la tangente de 210? Sería seno sobre coseno. Entonces sería menos 1 medio seno sobre menos raíz de 3 sobre 2. O sea que esto le va a dar positivo 1 sobre raíz de 3. Si usted racionaliza, le va a dar raíz de 3 sobre 3. ¿Listo? Entonces creo que con esto usted puede calcular todas las funciones trigonométricas para todos los ángulos famosos que son los múltiplos de 30, 60 y 45. Entonces, esto era un objetivo, pero les cuento que no hemos terminado. Esto lo vamos a hacer en una última sección, de pronto este fin de semana. Ya con esto tienen una visión de las funciones trigonométricas extendidas a todos los reales. Señores, muy buenas noches. Estaremos pronto en contacto para
para terminar definitivamente esto. La próxima vez traigo el taller y lo vamos analizando. Buenas noches.